Administrativa de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de... Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente, ¿no? Ramiro, este ya es la segunda parte de lo que corresponde a la parte de nanotecnología. Retomando un poquito en lo que lo habíamos dejado la vez pasada, si no me equivoco, era este slide, ¿no? ¿Podrías Exacto. así, podrías Estábamos comentarlo? hablando, sí, claro, estábamos hablando de este tema. El carbono 60 fue esa molécula que parece una pelota de fútbol, fue descubierta en el año 85, ¿no? En Rice University en Houston. Y lo interesante y la aplicación, digamos, o lo bueno para nosotros es que al descubrirse esta partícula, como que se abrió la mente de muchas personas que trabajan en física, en química, en electrónica también, que hay otra forma más de carbono. O sea, el carbono amorfo, ¿no? El carbono tipo grafito, el diamante, ya se conocía desde hace muchos años, ¿no? O sea, siempre se han conocido, pero el carbono 60 como que abrió la mente a que había esta posibilidad. Y además, relacionado con esto, pero no exactamente lo mismo, se descubrieron en el año 91 los nanotubos, que son, imagínate esa molécula como que la partimos en el centro y la unimos con un tubo. O otra forma de verlo es que tomamos una lámina de grafito o de grafeno, mejor dicho, de una sola lámina y lo enrollamos y tienen propiedades electrónicas asombrosas, ¿no? Por ejemplo, hay conducción balística, que no, quiere decir que los electrones se transportan como si fueran en el vacío, ¿no? Y eso podría ayudar a construir una computadora que no tenga muchas pérdidas. Claro, Pero el problema... uh-huh. Dime. No, no, supongo que se reduce la resistencia, ¿no? Sí, Claro, ya, pero el problema está en que, claro, reduce la resistencia en el tubo, pero el problema es que después tienes que conectarlo con algo. Y ese correcto. algo que podría ser, por ejemplo, un electrodo de oro, que es lo que se muestra en esta otra imagen, ¿no? En ese momento sí hay una resistencia en el contacto. Entonces, Correcto. realmente esta solución directamente no iba a funcionar, ¿no? Pero de todas maneras, esto arrancó una nueva idea, ¿no? Uh-huh, Que nos uh-huh. lleva a lo siguiente, que es, creo que hay un slide más, sí, de Sí, nanotubos. sí. Es de la siguiente de nanotubos, ¿no? Y Y ya empezamos con el grafeno. claro, y el grafeno, bueno, entonces la idea del grafeno es utilizar simplemente o carbono puro, o sea, hacer toda la conexión al dispositivo, reservorios, bueno, interconexiones, utilizando carbono puro y además que destruye el problema de tener un contacto, una resistencia en el contacto y todo ello. Y además da la oportunidad de utilizar la topología, o sea, cómo está cortado para que sea un semiconductor o un metal, que se comporte como un metal. Y bueno, y acá, fíjate, la foto que está Eh, abajo a la... Sí. y esto, el grafeno, ¿dónde lo hacen crecer? Sobre Silicon Carbide. Claro, esa es la tecnología que, o sea, hay varias tecnologías para hacer el grafeno. Una de ellas es la de, bueno, esta es la de Georgia Tech, ¿no? Que Uh-huh. es exactamente sobre el Silicon Carbide. O sea, tú cortas, bueno, lo dejas tan plano como se pueda utilizando las tecnologías que hay de etching, ¿no? Para hacerlo bien plano. Y luego se calienta a una temperatura bien alta para que el silicio se evapore y Uh-huh. solamente queda el carbono que forma el grafeno. Esa es una de las técnicas, ¿no? Hay otras, hay CVD, o sea, Chemical Vapor Deposition, y Ajá. también hay otras tecnologías de, por ejemplo, tomarlo y pasar la técnica del Scotch tape. No hay que reírnos, con eso ganaron un premio Nobel. Así es, así que no hay que reírse de No hay eso, que reír, no hay que pero es gracioso burlarse. de todas maneras, ¿no? Claro, Bueno, más o menos como detalle es de que esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en Inglaterra ganaron el premio Nobel, ¿no? exactamente, sí, exacto. Y O sea, bueno, claro, hicieron también medidas
de transporte y, bueno, Ah, cosas muy correcto. interesantes, ¿no? No, no, correcto. Por supuesto, hicieron las medidas. No, no es porque lo sacaron en Cinta Scores, ¿no? Pero ese tipo de temas es que mira cómo lo hicieron crecer, ¿no? Sí, oye, Ya. qué increíble, ¿no? Pero Sí. es un ingenio, pues tremendo, ¿no? Y Correcto. qué bueno que lo hicieron. Oye, entonces, esto, bueno, pero en el caso de Georgia Tech, ¿no? Y los Ujú. avances de ese tipo que se intentaron, la idea era, pues, construir transistores u otros equipos y otros dispositivos, ¿no? Y fíjate que todavía se sigue investigando, la verdad no es tan simple como tal vez se pudo imaginar en el año 2001, 2002, ¿no? Cuando estas ideas estaban saliendo al mercado, digamos, cuando recién se estaba investigando esto, ¿no? Pero actualmente hay la posibilidad de que el transporte en el borde del grafeno sea un estado que le llaman protegido, o sea que, digamos, tú puedes hacer muchos cambios, puede haber perturbaciones, pero igual los electrones se transmiten por ahí, y tal vez esto se puede explicar como un fermión de Majorana. Hay gente que está trabajando en eso, ¿no? Y Ya. ese es el estado del arte en ese momento. Ya, pero un poquito que ha bajado comparado con lo que empezó en el 2010, sobre todo, de que se veía bastante como una promesa y realmente algo un poquito más sólido para un futuro más cercano para utilizarlo en lo que es la industria de semiconductores, ¿no? Pero ya perdió un poquito de fuerza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oye, ¿verdad? Eso me hace recordar, Armando. Claro, porque en un momento dado, creo que fue alrededor del año 2010, incluso el grafeno era parte del programa, del mapa, ¿no? Correcto, El correcto. futuro, Ajá. sí, pero ya no está en el mapa. O sea que, bueno, es que realmente no es tan fácil. Bueno, todas estas tecnologías nuevas toman tiempo y algunas veces, bueno, tú tienes que hacer lo que la naturaleza te permite hacer, ¿no? Así que, Correcto. Y con con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? claro, Porque, no, sí, claro, en 100 definitivamente. años, ¿cómo será en 100 años? ¿No? A lo mejor Bueno, en 100 años ya tienen, tienen grafeno, tienen todo. tienen, claro, computadoras cuánticas con grafeno, entonces, de 1024 bits y te analizan todo el universo en un minuto. A lo mejor el spintronic, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Sí. Uy, bueno, y, sí, bueno, esta es otra tecnología, Armando. Es una idea bien interesante también de hacer redes ópticas, o sea, se emplean láseres en direcciones opuestas para formar ondas estacionarias y en esas, digamos, en esas trampitas que se forman de campo, se pueden atrapar, por ejemplo, en este caso son moléculas, me parece, son moléculas diatómicas Ajá. y esta es una idea y una tecnología en la cual estaba trabajando la investigadora Deborah Jean, que falleció lamentablemente muy joven ella. En verdad, tenía 40 y tantos años nada más. Oh, Y sí, ella, de hecho, esta imagen es de su website en Gila, ¿no? En Colorado. Y bueno, espero que, bueno, los otros investigadores que trabajaban con ella, sus alumnos, ¿no? Ellos continúen esta posibilidad. Pero la idea es que se utilicen estas moléculas como qubits, o sea, y también para procesar los datos, ¿no? Y esa es la correcto. idea. Tú las colocas en esta red y luego las interrogas cuánticamente para obtener respuestas a problemas que uno tenga. Ah, interesante, interesante. Sí. Después tenemos esto, y mira, verdad, complementando la idea de Ujú, los buckyballs, mira, acá hay ujú. dos imágenes bien interesantes. Los dos que están arriba Ajá. son espectros de masa, ¿no? Entonces, digamos que tenemos en el eje horizontal tenemos el tamaño de un clúster, el número de átomos, digamos, y en el eje vertical está la energía, perdón, la intensidad, ¿no? Entonces, en el lado derecho, empecemos con el del lado derecho. El lado derecho muestra un espectro de masa de carbono y ahí es donde se observa el carbono 60, ¿no? Que tiene Correcto. 720 unidades de masa atómica y que corresponde justamente a 60 carbonos, ¿no? 60 por 12. Ujú. Y así fue como se descubrió. Y más o menos en esa misma época se descubrió también que el sodio tenía esta estructura que, por ejemplo, el 8, el 20, el 40, el 58 tienen una intensidad mayor y eso indica que forma una estructura electrónica de capas y la idea es que quizás se podrían utilizar
estas partículas un poquito más grandes, pero todavía muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de 1 nanómetro nomás, para tener como un superátomo, como una partícula, digamos, la de 20, digamos, 20 átomos de sodio, como es Ujú. esférico, se comporta casi como si fuera el argón, digamos, ¿no? Y esa es una tecnología que se pensó en ese momento, todavía no se ha llegado a eso, pero se sigue investigando, ¿no? Y de hecho, acá en Tianjin estamos trabajando en algunas extensiones de eso. Y Armando, y ahora cuéntanos de las imágenes C y D que son tuyas. Sí, ya, acerca de lo que era single electron, lo que es single electron transistor, que corresponde a transistores electrónicos de un solo electrón. Entonces, la idea, a ver, si vemos en el C, es más o menos un diagrama de de cómo trabaja este transistor, ¿no? Entonces, en nuestra derecha, el S es el source, es la fuente. A nuestra derecha está el drain, que sería la fuente, y conectándolos los dos es una isla, ¿no? Ahora, en la parte de acá es lo que corresponde al gate, que sería el que más o menos controla en qué momento se transfiere electrones desde el source al drain. Ahora, dependiendo de eso, la mayor idea es de estar, no la idea, sino lo que se hace, es que son transferencias de electrones cuantizados, ¿no? O sea, tú transfieres, se supone, solamente un electrón a la vez, ¿no? En la parte de la derecha o sea, en la izquierda es el diagrama, cómo se supone que es, y el D es cómo realmente resulta después de la litografía, de la evaporación y todo eso, ¿no? Aquí sí, un poquito, hay que utilizar un poquito la imaginación para tratar para tratar de corresponder con el diagrama, ¿no? Este es el source, este es el drain. Esto que se nota más o menos algo, ah, un tantico, es la isla, y esto sería el gate, ¿no? Claro. Entonces, esa es la Entonces, idea. Sí, dime. Armando, entonces, la idea de que, bueno, pasa un electrón a la vez, pero en el gate en sí, digamos, usando column blockade, ¿no? Column blockade, sí. Colocas un electrón ahí y ya no entran más. Ya Correcto, esa es la idea. Es que con el gate con lo cual tú controlas el paso de los electrones. Entonces, tú agarras y solamente pones para que pase uno y ahí el siguiente y así sucesivamente. Wow, entonces, oye, Armando, entonces, oye, ¿qué tan chico es esto? Ah? O sea, ¿de qué tamaño es el gate, por ejemplo, ahí en esa imagen? En esta, no estaba ahí acá indicado, pero en esa, si no me equivoco, esta isla es más o menos unos 60 a 40 nanómetros. 60 a 40, esta islita, Ya, o sea, ya. el trecho entre estos dos, ¿no? Es como 40 nanómetros, una cuestión así. Porque yo me acuerdo que esto claro, trataba de compararlo en esa época, lo que era la tecnología vigente de ese momento, que era 90 nanómetros. Claro. No, Oye, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Estamos hablando de esto. Esta imagen es de la tesis o sea, de doctorado del año 2005, ¿no? Comienzo del 2005, ¿no? correcto, correcto. Esto es más o menos la idea del experimento que se deseaba realizar en era no solamente o sea, era no solamente hacer pasar un solo electrón, y no cualquier electrón, sino un electrón con un spin específico. Oh, ya, Porque ya, ya. la idea, como nosotros sabemos, eh, y la isla, si no me la isla era de aluminio, y estaba más o menos en 10 milikelvin. Entonces en ese momento era superconductor. Entonces la idea, no, sí, algo escuché. Disculpa, Estaba y, pasando por allá. sí, 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 por eso, entonces estoy atento también. Entonces, la idea, nosotros sabemos, y tú ¿no? De que la superconductividad normalmente tú lo puedes romper,
¿no? Cuando vas por encima de la temperatura crítica, si le pones ¿cómo se llama esto? Campo magnético fuerte también. Un campo magnético fuerte, correcto, externo, ¿no? Entonces la idea era, como tienen un determinado spin, que estos electrones generen su propio campo magnético y de esa manera, porque si se van a ir acumulando los electrones con un determinado spin. Entonces la idea era que ellos mismos van a generar su propio campo magnético para romper esto, para romper la superconductividad. Sí, sí, o sea, el tamaño son más o menos 40 nanómetros que se puede decir era con una metodología muy rudimentaria, pero realmente 40 nanómetros, lo que yo sí, lo que sí se comentaba era, era más pequeño en esa época que lo que estaban las tecnologías vigentes en ese momento, ¿no? Claro, oye, qué interesante, ¿no? Y además, pero hermano, tú me decías antes, me comentabas que lamentablemente todavía no, igual que en el caso de nanotubos o tal vez de grafeno, todavía hay barreras, ¿no? O sea, todavía no llega a ser esto algo comercial todavía. No, no, en esa época era difícil porque sencillamente hay ciertas limitaciones de nuestra propia tecnología. Entonces, eh, algo muy simple, ¿no? Es el tratar de más o menos hacer sobrevivir estas muestras eh, era bien baja, ¿no? El tratar, porque las tienes que aislar tratar de aislarlas un tanto de influencias externas, ¿no? Eh, Oh, y creo que recuerdo, déjame ver si me acuerdo de esto, que tú hacías estos experimentos metido en un cuarto de cobre, ¿no? Correcto, ese es Column Cage, O Faraday, sea, es es una jaula de Faraday. una jaula de Faraday. O sea, así Claro. tenía. Pues, Y además a 10 milikelvin, wow, también, a 10 imagínate. milikelvin, es más, o sea, el 10 milikelvin le había puesto unos filtros adicionales porque normalmente ese equipo llegaba fácil a 7 milikelvin, pero le puse unos filtros porque eh, cualquier cosa externa podía afectar, ¿no? Entonces, Claro. por eso es que justo con esto lo que, como tú dices, que el carbon nanotubes, grafeno, realmente con la tecnología de ese momento yo no lo veía que iba a ser posible, ¿no? Porque cualquier cosa te distorsiona, ¿no? O sea, tú sabes que tiene que estar aislado sobre todo porque la idea es que tú estás metiendo un electrón con un determinado spin y este spin tiene que sobrevivir, ¿no? Entonces, Ajá. tiene que sobrevivir en el sentido de que en ese estado, ¿no? Pero si cualquier cosa, influencia externa lo Destruir, puede claro. destruir, ¿no? Es bien, es frágil, ¿no? Es Oye, frágil. entonces oye, qué interesante este tema. Oye, Armando, yo creo que aquí podemos parar por ahora y la próxima vez hacemos